Darwinianers! Estamos otro día más aquí. Ya os echaba de menos. ¿Qué vamos a ver hoy con este vídeo? Pues como os dice el titulito, ¿qué son las historias geológicas? Hay dos formas de conocer qué le han ocurrido o qué pasa con las rocas de un determinado lugar, ¿no? Por un lado tenemos la datación absoluta, que nos va a permitir conocer la edad concreta de una determinada roca, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí, pues que esta roca de aquí se formó hace 5 millones de años, ¿vale? Y por otro lado tenemos la datación relativa, que en lugar de darnos esa edad concreta, ¿no? Nos va a permitir establecer relaciones entre las distintas rocas que hay en un determinado lugar, ¿no? Y qué ha pasado con esas rocas. Entonces, con la datación relativa, pues acabaremos sabiendo que este estrato de aquí, esta roca de aquí, es más joven que esta que tenemos aquí debajo, ¿vale? Hay una serie de principios que vamos a ver a continuación a lo largo del vídeo, y con todo ello, pues sabremos establecer esas relaciones pues de qué roca es más joven, qué roca es más antigua, o qué narices ha ocurrido en una determinada roca, ¿vale? Y bueno, como habréis podido intuir, en este vídeo nos vamos a centrar en lo que es la datación relativa, en establecer esas relaciones entre las distintas rocas que hay en un sitio concreto. Recordar que esta datación relativa no nos puede decir hace cuánto tiempo sucedió ese proceso. Sí nos puede decir que ocurrió antes que otra cosa o después que otra cosa, pero no la edad exacta, ¿vale? Y ahí, como decíamos antes, hay una serie de principios o leyes. Por un lado, pues está la ley de superposición, ley o principio de horizontalidad original, principio de intersección, que son las inclusiones, y por último están las discontinuidades estratigráficas, que este último en concreto no lo vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Y lo veremos en otro más adelante. Pero antes de ir con estos principios, es importante definir un concepto, que ya se me escapó antes en la introducción, que es el concepto de estrato. En esta imagen veis que hay pues tres estratos diferentes, ¿no? Y es que al final el concepto de estrato es el conjunto de rocas o de sedimentos, que al final los sedimentos van a dar lugar a un tipo de roca, que ya las veremos más adelante, pero es un conjunto de sedimentos o de rocas que se forman durante un tiempo concreto y bajo unas condiciones determinadas. Me explico. Con esta imagen. Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Imaginaros que este estrato 1 es de hace 10 millones de años y se forma por acumulación de material procedente del agua, por ejemplo, ¿vale? Hay corrientes de agua y van dejando aquí material, que ese material es lo que vamos a llamar el sedimento, que ese sedimento con el paso del tiempo va a dar lugar a una roca. Pues durante de entre los 10 millones de años que se empezó a formar hasta hace 5 millones de años, se forma este estrato de aquí. ¿Ok? Pues imaginaros que después cambian esas condiciones climáticas y desde hace 5 millones de años hasta hace 2,5 millones de años, en lugar de ser el agua el que trae esos sedimentos, pues va a ser el viento. Cambian las condiciones climáticas, nos encontramos ahora en una zona muy árida y eso, en lugar de ser el agua, es el viento. ¿Qué ocurre? Al ser agentes geológicos distintos, los sedimentos que van a traer son diferentes y en consecuencia la roca que se va a formar también es distinta. Con lo cual tenemos que el estrato 1 va a estar formado por un tipo de roca diferente del estrato 2. A eso es a lo que me refiero con el concepto de estrato. Están formados en un tiempo concreto y bajo unas condiciones específicas, ¿vale? Con eso podemos pasar a ver cuáles son o de qué tratan esos principios que habíamos mencionado con anterioridad. Principio o ley de superposición.
Este es el principio, uno de los más básicos de todos. Y lo que nos dice es que en una secuencia de estratos, el más antiguo va a ser el que esté más abajo y conforme vamos subiendo en esa secuencia de estratos, vamos a ir teniendo o nos vamos a ir encontrando con los estratos más jóvenes. Con lo cual, tal y como se está mencionando el amigo, D sería el más antiguo de todos y después iríamos con E, B, A, C, F, ¿vale? Un orden en el que poco a poco unos se van superponiendo a otros, ¿vale? Superponiendo, superposición. Todo tiene sentido. Es importante resaltar que este principio solo nos sirve cuando la secuencia no está deformada. De forma natural, de forma original, se van a colocar de esta manera. Pero a nivel de tiempo geológico, recordad que estamos hablando de millones de años, con lo cual después de haberse formado pueden ocurrir cosas que produzcan una deformación, un cambio en esa disposición de los estratos y al final pueden provocar que realmente no sea esa la secuencia, ¿vale? Pero de forma habitual sí. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que estábamos viendo. Un ejemplo real. Esto sería una imagen de una estructura rocosa en el Gran Cañón, ¿vale? Y bueno, en la imagen de al lado lo tenéis pues coloreado para verlo mejor, pero realmente se pueden apreciar esas secuencias de estratos que hay y lo que veníamos diciendo. Poco a poco se van superponiendo unas a otras de tal manera que tenemos abajo la más antigua y conforme vamos subiendo vamos teniendo esos estratos que son más modernos, son más jóvenes. Hasta que tenemos el de arriba del todo, que es el más joven de todos. Y si después se formase otro arriba, pues sería más joven todavía. Y así sucesivamente. Y pasamos al siguiente principio, que es el de horizontalidad. En este caso, fijaros en el amigo, ¿vale? Que está enfadado además porque quiere que os quede bien clarito. Si el de superposición nos decía que de forma habitual se van a colocar unos encima de otros, el de horizontalidad lo que nos dice es que cuando los estratos están planos, ¿vale? Cuando los estratos están horizontales, quiere decir que no hay perturbación, que no ha habido una modificación, ¿vale? Y cuando los estratos no están horizontales, sino que están plegados, que están doblados, ¿vale? O inclinados, para vosotros cambaos, ¿vale? Quiere decir que ha ocurrido algo, que se ha producido una perturbación, una modificación de esos estratos. En este ejemplo lo veis, aparte de las movidas que están teniendo aquí los compis, hay una serie de estratos, ¿vale? Que además este tipo de estructuras las vamos a utilizar para practicar después en clase. Pero como podéis ver, pues los estratos que hay más arriba sí que están con esa disposición horizontal, con lo cual quiere decir que no les ha pasado nada, salvo a excepción de que sí que ha habido un proceso erosivo, ¿vale? Pero no ha habido nada que los haya cambiado de su posición natural, pero en cambio los que tenéis debajo sí que están doblados, ¿vale? Eso quiere decir que ha ocurrido algo que los ha doblado. Pero de forma natural, estos estratos de aquí, todos estos de aquí, al principio se formaron en posición horizontal y después han ocurrido cosas que los han doblado. Y nos vamos al tercer principio. Principio de intersección. ¿Qué nos dice? Que cualquier cosa que atraviese un estrato es más joven que ese estrato. Os lo explico con la imagen. Aquí veis una secuencia de estratos, ¿vale? Pin, 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 ¿vale? Todo estratos. Y hay una serie de estructuras. Hay fallas, diques, diques y un batolito. Una falla al final es una fractura que se produce en el terreno y ocasiona un desplazamiento de bloques. Aquí, este de aquí se desplaza hacia abajo, ¿vale? Según pone la flecha, y este de aquí se desplaza hacia arriba. Pero esto ya lo veremos más adelante. Ahora mismo con que sepáis que es una fractura me es suficiente, ¿vale? Y después está el dique, que
se origina como consecuencia de la intrusión de magma. Imaginaros que aquí debajo pues había una cámara magmática y parte de ese magma pues salió por aquí, encontró rocas más débiles, por así decirlo, y salió por aquí y atravesó estos estratos. Al final solidifica y se forma un dique, que es un conducto de rocas ígneas. Que las rocas ígneas son aquellas que se forman por solidificación del magma. Pues bueno, dique A, dique B. Y aquí hay un batolito que es parecido al dique, pero a gran escala. En lugar de ser una pequeña intrusión, pues es una gran masa de magma que solidifica en el interior de la Tierra. A lo que iba. En este caso, por ejemplo, aquí en la falla A, tenéis que atraviesa hasta aquí, ¿vale? Hasta este conjunto de estratos. Con lo cual, para que se haya podido formar esta falla, primero se han tenido que formar todos los estratos, porque si no, no puede aparecer de la nada. Primero se forma, se origina todo este bloque y después, ¡pa!, aparece la falla. ¿Qué ocurre? Los estratos que están por encima, ya en este caso sí que son más jóvenes que la falla que tenemos debajo. Primero se forman todos estos estratos, se origina la falla y después aparecen estos de aquí. Porque si no, también estarían modificados, ¿vale? También estarían movidos. Con la falla B ocurre lo mismo, lo que pasa que en este caso sí que afecta a toda la estructura, con lo cual la falla B es más joven que toda la estructura de sedimentos, de estratos que tenemos en la imagen. Pero el batolito es más joven que la falla. Me explico. Por un lado está la falla que desplaza a todo este bloque de estratos, pero el batolito no lo desplaza, el batolito de hecho atraviesa la propia falla, con lo cual esto nos marca que la secuencia de estratos es que la historia geológica es la siguiente, ¿no? Que se han formado todos los estratos, se ha producido la falla que los desplaza y después aparece ese batolito que se mete dentro de todos estos estratos e incluso de la falla. Con los diques lo mismo. Dique A, dique B. El dique B solo llega hasta aquí, pues lo mismo que la falla A. Allí hasta donde llega sabemos que es más joven que esos estratos. Y en cambio el dique A sí que es cierto que atraviesa todos, con lo cual sabemos que es más joven que toda la secuencia. Y por último nos quedan las inclusiones. ¿Qué es una inclusión? Pues fragmentos de roca que están dentro de otra roca. Como tenéis aquí en la imagen, hay una roca color marroncillo, marroncillo claro, y otra roca gris. Que además la roca gris es una roca ígnea, consecuencia de haber solidificado el magma y bueno, intrusiva porque se origina a cierta profundidad, que no sale a la superficie. Pero bueno, que es una roca ígnea a consecuencia de solidificar el magma. Al final, la roca que tiene las inclusiones, ¿vale? Esos pequeños fragmentos, es la roca más joven, porque primero se tiene que formar la otra roca para que después, al originarse esta, se le metan fragmentos de la anterior. Si no, es igual que el principio de intersección. Si no hay estratos, la falla no puede atravesar los estratos. Con lo cual aquí lo mismo. Si no existiese esta roca de aquí, la roca ígnea no podría tener esos fragmentitos, esas inclusiones de la roca que tiene al lado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Imaginaros, ¿no? Entró el magma, solidificó, se forma la roca ígnea con sus inclusiones. Ya sabemos que la roca ígnea, la roca gris, es más joven que la marrón claro. Pero con el paso del tiempo, la erosión va a ir limando, va a ir quitando el material más superficial. Y al final puede ocurrir que se nos quede esto de esta manera, ¿no? Que ya se vea parte de la roca ígnea
que al principio no se veía porque estaba a cierta profundidad. Después de producirse esa erosión, puede ocurrir otro proceso en el que se vuelvan a formar estratos. Y como veis en la imagen, este estrato de aquí tiene fragmentos, tiene inclusiones de la roca ígnea. Con lo cual, siguiendo el mismo principio, la roca marrón claro del inicio es más antigua que la roca ígnea, porque la roca ígnea tiene inclusiones de esa roca anterior, pero la roca ígnea es más antigua que el estrato que tenemos aquí arriba, porque este estrato tiene inclusiones de la roca ígnea. Yo sé que esto ahora es un poco lioso, espero que os haya servido y nada, cualquier duda me comentáis. Sean felices, denle like y suscríbanse. Chao, 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 chao.